Bueno, y si hay alguno de ustedes que estuvo conmigo en noviembre, es increíble lo seguido que me están dando sustos por aquí. El 29 de noviembre eh, hubo una explosión aquí en la planta de subeléctrica saliendo del metro Coyoacán y bueno, me queda a media cuadra de mi casa. Entonces, dos explosiones en menos de un año es así como que dices, ¡auch! Ya no quieren que viva aquí o qué les pasa. En fin, bueno, después de esta anécdota, ahorita ya me meto a filosofía y todo afortunadamente está bien. Hubo muchos heridos, más de como 22 heridos, seis edificios dañados, o sea, estuvo en grande. Se sintió horrible, pero todo bien afortunadamente en lo que a mí respecta y a mi familia, todos bien. Bueno, y que me alegra sobre todo que no tuve que cancelar, tenía un compromiso en La Salle, pues ahí sí lo tuve que cancelar a las 12 del día. Nada más estaba viendo el reloj, decía, ay, a ver si no tengo que cancelar en la UNAM. Afortunadamente no tuve necesidad. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a esto que nos interesa. ¿Por qué? Porque Bachelard es un fenomenólogo y entonces, pues, por eso esta revisión, los materiales que coloqué ayer, que subí ayer a plataforma, pues tienen que ver con esta síntesis fenomenológica de los sentidos. ¿Y por qué nos importa recuperar esta parte? Porque la fenomenología da ese primer paso para luego permitirnos llegar a la filosofía de Bachelard. Es decir, ¿a qué primer paso me refiero? Pues es la reflexión, la concepción, la intuición de un espacio no métrico, de un espacio no físico. Esto no implica una negación de la espacialidad física. No es que se esté negando que hay espacios físicos, pero de pronto, a partir de la fenomenología, las grandes aportaciones de Husserl, eh, todos los movimientos, otra comprensión, pues hay una recuperación, en el caso específico de Husserl, una recuperación del problema planteado desde Agustín de Hipona, luego muy explícitamente por Descartes, el problema de la conciencia, la realidad, esta realidad interior que hay que comprender, hay que tener la pertinencia para comprenderla no en sentido psicológico, sino en sentido psíquico, la realidad de la psique. Esto es lo que importa y es un problema que viene desde Agustín de Hipona, cuando Agustín de Hipona se plantea el problema del cogito. Y gran parte de las propuestas de Agustín son recuperadas por Descartes en la elaboración de su cogito, y la fenomenología, y en particular la de Husserl, recupera toda esta problemática en torno a la realidad de la conciencia. Hay que tener en cuenta esto, se trata de la psique, y entonces esto es lo que nos va a permitir comprender el movimiento que hace Bachelard de no tomar como principio al tiempo, sino al espacio. Pero es este espacio interior, esta realidad de la psique, la que le interesa a Bachelard, y por eso es este paso por la fenomenología, ¿no? Entonces, pensar el espacio desde una preocupación diferente a la euclidiana es importantísimo. Desde luego, Bachelard lee a Husserl, pero lee también, yo les había anticipado hace una semana, de manera particular a Maurice Merleau-Ponty, y, y bueno, de hecho, pues son, por así decir, contemporáneos. Merleau-Ponty nace después que Bachelard y muere antes, vivió menos años que Bachelard, muere un año antes de que muera Bachelard. Merleau-Ponty muere en 1961 y Bachelard en 1962. De tal manera que tuvieron ocasión de conocerse, de conversar, de intercambiar todos estos argumentos que ambos están planteándose,
Y es esa la fenomenología, la de Bachelard, es más cercana a Merleau-Ponty que a Husserl. En la fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty busca una filosofía concreta, es decir, una filosofía que no sitúe al ser como algo inmediato. Y entonces esto implica inmediatamente una comprensión diferente de la existencia. La existencia para la fenomenología de Merleau-Ponty es una síntesis del en sí y el para sí. Noten que la fenomenología, cuando introduce este pensamiento sintético, esta producción de síntesis, es para ir aliviando, para ir curando las heridas, las fisuras de la metafísica tradicional. Se quieren esas visiones de la realidad burdísimas. Uno lee de manera epistemológica Platón cuando plantea el mundo inteligible y el sensible, tiene un sentido epistemológico, no lo tiene ni metafísico ni ontológico, sino epistemológico, pero la tradición occidental, la filosofía tradicional, opera en gran medida con esa lógica de oposición. Entonces, la fenomenología, al decir que hay una síntesis del en sí y el para sí, no hay ninguna escisión. Se trata siempre de una síntesis no terminada del todo, porque no existe la identidad absoluta de sujeto y objeto. Hay una aproximación, pero no hay una fusión, no llegan a confundirse, sino que el sujeto y el objeto siguen teniendo su propia identidad, pero no hay una separación entre ellos. Yo lo voy a decir en términos muy deleuzianos, son diferentes, pero inseparables. Sujeto y objeto siguen siendo diferentes, pero inseparables. La identidad absoluta es solamente pues en la filosofía de Hegel. Merleau-Ponty abandona la división absoluta del sujeto y el objeto derivado del positivismo lógico. Para Merleau-Ponty no hay antítesis irreconciliable entre estos dos términos. Tampoco los hay entre hombre y cosa, libertad y naturaleza, alma y cuerpo. Lo que hay por todos lados para Merleau-Ponty son síntesis incompletas y precarias no en el sentido de que les falte algo, sino que son transitorias, aparecen, las síntesis se constituyen y se deshacen, no son para siempre. De esta manera abandona las tesis de Kant, según las cuales hay una perfecta contemporaneidad de la unidad de la conciencia con la unidad del mundo. Esta filosofía concreta que quiere Merleau-Ponty, que le interesa a Bachelard, debe situarse en estas síntesis inacabadas que expresan la relación sujeto y mundo, que jamás es en términos rigurosos de bilateralidad. Esta filosofía es necesariamente ambigua porque ya no se trata del destello de un absoluto, sino que, pues al haber síntesis, Merleau-Ponty lo que hace es situarse en el mundo, es decir, en el mundo de las cosas finitas, en el mundo de la finitud. Así pues, ¿qué es el ser para esta fenomenología de Merleau-Ponty y que va a ser importante para Bachelard? El ser es siempre un ser para mí. El lugar en que toma sentido el ser es en la historia, debido a que ahí se constituye la existencia humana tal como es vivida. Este dato también es importante para Bachelard, y Bachelard, por cierto, nos va a decir que la historia no es una línea continua. La historia es discontinua, hay discontinuidades, y lo que está diciendo ahí Bachelard, y muy en el sentido de Merleau-Ponty,
lo que está diciendo es que si el ser es para mí, obviamente el ser es, ay, perdonen, es que se me está poniendo ya, una actualización y tuve que responder. Si el ser es para mí, se trata siempre de un ser para mí, entonces no hay una continuidad de un sujeto a otro. Lo que hay, la historia es discontinua, dice Bachelard. Si fuera posible darle algún nombre a la filosofía de Merleau-Ponty, habría de decirse que se trata de una fenomenología existencial o una fenomenología de la existencia, ocupada en describir lo que se muestra ante mí, es decir, la forma en el que el objeto que es ser para mí aparece. Por eso es su fenomenología de la percepción, es cómo el ser aparece para mí. El espacio inaugural de su pensamiento radica en afirmar la percepción en lugar de afirmar el cogito. Entonces vemos aquí ya esta separación. Husserl parte desde el cogito, tratando pues justamente de hablarnos de ese espacio realmente vivido. Esto ya lo dirá Bachelard, de estos espacios íntimos, de estos espacios interiores, y por ahí creo que al final del escrito que coloqué en plataforma, pues ahí menciono que los avances de Husserl, las aportaciones de Husserl son maravillosas, y en el punto más luminoso parece caer en una noche oscura, en una ciénega profunda, porque ya no puede continuar con ese planteamiento. Pero ahí está la aportación. Merleau-Ponty avanza en ese sentido, y entonces se sale, por así decir, de la problemática del cogito, abandona el cogito. En Husserl, pues ahí está la preocupación. En Merleau-Ponty hay un abandono ya del cogito, y eso lo que le permite es afirmar la percepción. Por eso es la fenomenología de la percepción y no la fenomenología de la conciencia o la fenomenología del cogito. Es la fenomenología de la percepción. Ahí ya hay un paso más allá de los dados por Husserl. Y esto lo podemos ver en Merleau-Ponty cuando comienza. ¿Cómo comienza? Pues comienza observando el paso de la naturaleza a la conciencia. Todo el proyecto de Merleau-Ponty es fenomenológico. Podemos decir desde ya que el proyecto de Bachelard también es fenomenológico. Él habla abiertamente, y lo dice en varios de sus textos, habla de una fenomenología, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar esto. El proyecto de Merleau-Ponty es fenomenológico, está orientado a definir las relaciones entre hombre y mundo. Quiere una filosofía que enseñe nuevamente a ver el mundo. El primer libro de Merleau-Ponty se llama La estructura del comportamiento, y pues coincide con las fechas en las que Bachelard está escribiendo sobre las imágenes materiales. Ya pasó su etapa de epistemólogo duro, de racionalista y suprarracionalista, porque esta obra de Merleau-Ponty, La estructura del comportamiento, es de 1942, y ahí encontramos una crítica a las formas del saber objetivante en el área de la psicología y de la física. Vean cómo todavía en los 40 del siglo pasado era una preocupación importantísima combatir al positivismo lógico, a Auguste Comte y sus seguidores. Estaban dominando prácticamente todas las áreas del saber. Ahorita las filosofías básicamente ya no mencionan, o no mencionan por ahí de manera aislada el positivismo lógico. Ya no es un problema inmediato que el filósofo se sienta obligado, se sienta en la necesidad de abordar. Teniendo en cuenta la psicología de la forma, es decir, la Gestalt,
muestra la impertinencia de la reflexología planteada por Pavlov y el conductismo. Es muy cuidadoso al decir que esta crítica no implica la aceptación del idealismo. Su postura es muy cercana a Bergson. Entonces vemos por qué nos importa Merleau-Ponty, porque Merleau-Ponty está muy cerca de Bergson y Bergson es el maestro de Bachelard. Ahí hay esta conexión entre estos tres grandes filósofos franceses. Bueno, Merleau-Ponty no considera que naturaleza y espíritu deban estar escindidos entre sí. Hay que captarlos en su unidad, en esta síntesis inacabada, ambigua, que se hace y se deshace. En el prólogo a la fenomenología de la percepción, este texto que es el más conocido, el más leído, el más célebre de Merleau-Ponty, que es de 1945, se pregunta ¿qué es la fenomenología? Y la respuesta que el propio Merleau-Ponty da es que la fenomenología es el estudio de las esencias. Según esta fenomenología, todos los problemas se resuelven en la definición de esencias. Así, la esencia de la percepción, la esencia de la conciencia. Por ejemplo, vean cómo todavía persiste este lenguaje tradicional. Bergson ya no se pregunta por esencias. Bachelard casi nunca menciona la palabra esencia, pero en Merleau-Ponty todavía está este lenguaje clásico. La fenomenología es también una filosofía que reubica las esencias dentro de la existencia y entonces Merleau-Ponty no cree que el hombre pueda comprenderse, ni al hombre ni al mundo, más que a partir de su carácter fenoménico, es decir, de su facticidad. El hombre y el mundo solo se pueden comprender, y este es un dato importante para la fenomenología, solo desde su facticidad. Se trata de una filosofía trascendental que deja en suspenso las afirmaciones de la actitud natural. Es una filosofía para la cual el mundo siempre está ahí, ¿no? El mundo está ahí antes, está dispuesto para la reflexión, como una presencia inajenable y cuyo esfuerzo estriba en volver a encontrar este contacto ingenuo con el mundo para otorgarle un estatuto filosófico. La importancia de esta fenomenología de Merleau-Ponty es que ya explícitamente, ya obviamente la historia del pensamiento filosófico ha dado muchas muestras de filosofías diferentes a la platónica, pero en el caso de Merleau-Ponty no hay ni siquiera que interpretarlo, que hacer un esfuerzo de interpretación, lo dice abiertamente. Hay que regresar al mundo, a ese mundo que habíamos perdido por un exceso de abstracción teórica. Nos habíamos dedicado solamente a pensar el mundo y perdimos los aromas, el roce, las texturas del mundo, los ruidos del mundo. Hay que regresar a pensar desde el mundo, a pensar en la carne del mundo, no alejarnos como tantos siglos la filosofía del linaje platónico se había alejado. Bueno, entonces, de todas maneras, la filosofía quiere ser una ciencia exacta y a la vez quiere hacer una descripción del espacio, del tiempo y espacio y tiempo en términos de mundos vividos. Es el ensayo de una descripción directa de nuestra experiencia tal como es, sin los datos psicológicos ni las explicaciones causales. Como les dije, esto lo pueden leer en la introducción a la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty. Bueno, él recupera las nociones de percepción y de cuerpo viviente, el Leib
L-E-I-V grande, live, que habían sido acuñadas por Husserl. Dice que materia, vida y espíritu no aparecen como tres reinos separados, sino como tres aspectos de una realidad más general. Nuestra corporeidad no es mera coseidad, es más bien una verdadera subjetividad no etérea ni espiritual. El cuerpo es sujeto, el cuerpo no es un objeto, nuestro propio cuerpo es sujeto, es una subjetividad pujante, una subjetividad viva, ¿no? Y eso pues a mí me recuerda a Nietzsche en la gran razón del cuerpo. Está vivo y toma sus decisiones el cuerpo en ese sentido de la carne. La relación entre alma y cuerpo es dialéctica. Se trata de una manifestación de uno que es un aspecto de la otra. Están constantemente diciéndose, hablándose entre sí, registrándose uno en el otro. El cuerpo registra los movimientos del alma, el alma responde a las turbulencias del cuerpo. Hay esta dialéctica, hay este ir y venir constante de cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque hay comunicación, porque no están separados, porque no tienen ese abismo entre ellos. La conciencia es inherente a nuestro organismo. La conciencia no es una propiedad, es más bien la esencia del organismo. Que el organismo esté vivo, que esté consciente, que responda, que produzca sus verdades, sus razonamientos, quiere decir que la esencia del cuerpo es la conciencia. Y la conciencia, pues si lo queremos explicar más allá, es justamente la conciencia de estar aquí y ahora. Es la conciencia del Ich et Nunc. Es la conciencia de este encuentro del sujeto y el mundo, del sujeto y el objeto. Merleau-Ponty, desde luego, se diferencia de Husserl, porque la reducción fenomenológica es indispensable, lo acepta Merleau-Ponty, sin embargo, dice, no está completa. Además, afirma la corporeidad del sujeto trascendental. En la fenomenología de la percepción se ocupa de la naturaleza del cuerpo y del mundo percibido. Establece una síntesis de estos dos, tanto del cuerpo como del mundo. La correlación de ellos, de estos dos aspectos de lo real, constituye el verdadero plano de la concepción fenomenológica. Para Merleau-Ponty, la fenomenología trascendental no puede ignorar la facticidad de la subjetividad humana. Y entonces vean cómo de pronto y estos pensadores franceses del siglo XX están situando lo trascendental, que no implica una escisión, que no implica una fisura, una separación con la inmanencia de la vida, con la inmanencia de la naturaleza. Es un trascendental que no es un ultramundo, que no es una sustancia suprasensible como en el lenguaje de Aristóteles. De esta manera, Merleau-Ponty afirma la perspectiva eidética y trascendental que asume un sentido existencial al ser considerada justamente bajo la noción de cuerpo vivido. Y este live de que les hablaba, este L-E-I-V grande, live, esta palabra en alemán, dice cuerpo, pero un cuerpo específico. Es el cuerpo vivido, el cuerpo realmente vivido. Así abre el pensamiento a un concepto de presencia en el que el polo subjetivo corpóreo y el polo del mundo percibido son consecuencias de su correlación. Y esta correlación está marcada por la temporalidad.
Y la temporalidad, a su vez, está marcada por la finitud, por la espacialidad, pero este espacio existencial, este espacio realmente vivido del que vamos a estar hablando con Bachelard, pero también por la sexualidad y por el lenguaje como encarnación de sentido. El efecto de la reducción fenomenológica es el de convertir el mundo en extraño y paradójico y producir estupor frente a él. Esto es, el efecto de esta reducción fenomenológica es producir ese trauma, ese asombro, ese ver el mundo como si estuviera naciendo, como si fuera el inicio del mundo. Y esto, pues, ¿qué es lo que hace? Nos obliga a olvidar todo ese engranaje de ideas y de opiniones con que nos manejamos para enfrentarnos, para encontrarnos con el mundo con una inocencia, en un desaprendizaje, en un inicio nuevo, ¿no? Desde luego la fenomenología, tanto Husserl, más Husserl que Merleau-Ponty, tiene también muchos matices de Heidegger, ¿no? Entonces, está un nuevo inicio, esta concepción heideggeriana está sobre todo también en Husserl, más que en Merleau-Ponty. Entonces, una vez que podemos hacer, a que podemos lograr este nuevo karma, perdón, este nuevo tauma, este nuevo asombro, ¿no? Podemos en esa distinción, que a la vez es una síntesis, reconocer una consecuencia del lenguaje que hace precipitar. Y entonces este verbo que utiliza Merleau-Ponty, este precipitar el lenguaje, hace que todo se precipite, lo está pensando en sentido químico, es decir, que todo se ponga en movimiento, que todo fluya, que todo se vuelva fluente. La noción fenomenológica de experiencia saca a la luz los nexos de implicaciones recíprocas y de motivaciones intrínsecas a todo nivel de la producción de sentido. Por eso el pensamiento causal no resiste la crítica fenomenológica. Según Merleau-Ponty, el papel estratégico de la noción campo fenoménico, en el cual toda determinación de un aspecto subjetivo y objetivo constituye un efecto derivado y un dato originario, está determinado por el hecho de que la experiencia la efectúa siempre un sujeto corpóreo, es decir, un cuerpo que es sujeto, un cuerpo sujeto, ¿no? Y entonces este cuerpo, según Merleau-Ponty, esta concepción del cuerpo, está ligado de una manera no mediada al lenguaje. El lenguaje, para Merleau-Ponty, no es la expresión extrínseca de un pensamiento ya hecho. El lenguaje es más bien la encarnación de un pensamiento. El lenguaje es la encarnación. Y pues Merleau-Ponty, la fenomenología que siempre le está exigiendo corporalidad, que siempre le está exigiendo cuerpo, desde luego Merleau-Ponty se dedica muchas páginas a este carácter fenoménico del lenguaje, este carácter corporal, es decir, a la sonoridad del lenguaje. El lenguaje deja de ser inextenso, pensamiento pues deja de ser pensamiento y se constituye en una musicalidad en el momento en que hablamos. Y en el momento en que hablamos, lo que se produce pues es un cuerpo sonoro. El problema del lenguaje aparece en su amplitud, sobre todo en sus obras de madurez. El lenguaje es un aspecto de la subjetividad encarnada y al mismo tiempo es lo que abre la subjetividad a un mundo no determinado ya esencialmente por la percepción. Noten cuántos puntos
en los cuales esta fenomenología, que en unas partes se aleja muchísimo de Heidegger, pero en otras, yo estoy pensando en el textito, en el ensayito de Heidegger de arte y poesía, y, y en la poesía de Hölderlin, todo lo que dice Heidegger, esta lengua, este lenguaje, el estatuto del lenguaje, el papel que juega el lenguaje, este aspecto doble del lenguaje, a la vez lo más peligroso cuando se vuelve temático, pero también lo más esclarecedor cuando se vuelve poema, ¿no? Es esto que está en Heidegger, también lo podemos encontrar en Merleau-Ponty. El lenguaje lleva una cierta latencia, a una cierta ausencia. Esto es como en Heidegger. El lenguaje concierne a la relación del yo y el otro. A través del habla, el otro se manifiesta como otro, pero su alteridad se atenúa por una comunidad lingüística entre los sujetos. Esta partecita la estoy incluyendo porque en la poética del espacio, Bachelard nos habla de intersubjetividad, justamente de esta relación con el otro, justamente de esto que acontece, esta comunidad, en el caso de Merleau-Ponty es comunidad lingüística, en el caso de Bachelard es una comunidad poética. En ambas está implicado el lenguaje, pero en Merleau-Ponty, al decir que es una comunidad lingüística, habría que pensar que el lenguaje en una función más bien de comunicación. En el caso de Bachelard, él habla del lenguaje, pero el lenguaje de imágenes. Entonces, ahí en Bachelard hay un lenguaje poético. La comunidad, la intersubjetividad bachelardiana es una intersubjetividad poética, de imágenes poéticas. La de Merleau-Ponty pareciera, al estarnos hablando de lingüística, dice es una comunicación lingüística entre los sujetos, entonces justamente una comunidad lingüística estaría diciéndonos esa otra función del lenguaje. El lenguaje tiene muchas funciones. La más cotidiana, la más habitual, pues es la función de la comunicación. Hasta en las convivencias más elementales, más cotidianas, la madre con el hijo cuando le dice, ven, ya es hora de comer, ya está servida la sopa o lo que sea, o ven al comedor, ahí el lenguaje está haciendo esa función comunicativa. No hay poesía por ningún lado, pero el lenguaje tiene muchas funciones. Y esto me interesa en particular porque pues, se verá la fenomenología de Bachelard que se nutre de esta fenomenología de Merleau-Ponty y a la vez es una fenomenología original. La idea de intersubjetividad manifiesta que cada uno de nosotros, sí, Sammy, por favor. ¿Sabes? Ahorita que lo estabas diciendo, la distinción, pensé que, bueno, lo veremos ya luego con Bachelard, pero para preguntar, si por lo que estoy entendiendo y como lo estás explicando, como que Bachelard pone la función poética más originaria que la función comunicativa que podríamos ya ver en Sí, Merleau-Ponty, ¿no? O sea, como que efectivamente. esta, Efectivamente, Sammy. Sí, dime más. es que en el ejemplo que diste de la niñez, como que justo ahí lo pensé y dije, claro, pero el niño cuando aprende a hablar, claro, nosotros pensamos que aprende a hablar para comunicar, pero en verdad le estamos como que imponiendo una poética de imágenes que él tiene que relacionar con ciertos usos lingüísticos y luego aprender para comunicar. Pero pensaba como los niños que luego no, bueno, decimos que no pronuncian bien y comienzan como a jugar con la lengua de hasta cuando en las conjugaciones. Y de alguna manera eso sí sería como una función, bueno, creo yo que sería una función poética. Entonces pareciera que hay como una originalidad poética que luego se mantiene en una especie de comunicación clara y distinta y
todo esto que Merleau-Ponty trabaja y que nosotros usamos en el día a día, ¿no? Efectivamente, Sami, y tienes toda la razón. Y justamente por esta dialéctica, por este flujo constante de la interioridad y la exterioridad, en este caso hablemos que la interioridad es el lenguaje de imágenes poéticas y la exterioridad es el lenguaje como comunicación lingüística. ¿No? Entonces, en esta dialéctica que veremos en la poética del espacio con Bachelard, del interior y el exterior, esto es lo que acontece, porque en Bachelard, con todo ese bagaje y toda esa consistencia científica que él tiene, epistemológica que tiene, nos va a decir, ya lo veremos y nos detendremos ahí, tenemos esa percepción objetiva, esa percepción científica, nos formamos imágenes a partir de la percepción objetiva y esa pues sería, digamos, nuestro nivel práctico, nuestro nivel masculino de ánimos. Pero la imaginación va a venir a deformar todas esas percepciones proporcionadas objetivamente y entonces, por así decir, va a arrancarles la imagen poética. Y esa imagen poética, desde luego que tiene un estatuto importantísimo para Bachelard, porque la filosofía, que es ensoñación, es pensamiento por imágenes poéticas, no pensamiento lingüístico, por lenguaje lingüístico, sino por lenguaje poético. Ahí está la importancia. Y entonces uno diría, bueno, entonces, ¿cuál es lo primero? ¿Qué es originario? Es que se pierde el carácter originario, porque se está nutriendo constantemente entre sí. El niño a la vez tiene las imágenes poéticas porque todavía no le cae el peso encima de la corrección y de la claridad y la distinción, y el niño se encuentra con el mundo, se asombra y se forma imágenes, se imagina. De hecho, si se le pregunta qué es esto, dice a veces palabras que nunca hemos escuchado, que el propio niño se inventa. Ahí está operando poéticamente, pero bien pronto se nos acaba esa ingenuidad porque inmediatamente nos llegan los adultos a educarnos, ¿no? A decirnos cómo tenemos que decir las cosas correctamente y pues millones se pierden, ya se quedan en esta ruta del lenguaje comunicación, se van alejando cada vez más de lo poético y nosotros en filosofía pues tenemos esta oportunidad de ver que podemos regresar, que además de las funciones comunicantes del lenguaje, podemos hacer filosofía en otro lenguaje, en otra función